Buen día compañeros, el tema que presentaremos hoy es chapa metálica en SolidWorks. Somos el equipo 6, está conformado por Fátima García y Joaquín Morales. Para empezar, daremos una breve introducción de lo que es chapa metálica. Se denomina así a una lámina delgada de metal que se utiliza para la manufactura, por ejemplo, de carrocerías de automóviles. Esta puede ser de cualquier material maleable que permita manejar sus espesores. La secuencia de diseño de chapa metálica es el siguiente. Se hace el diseño 3D, se obtiene el diseño 2D en desarrollo, se ejecuta el maquinado y doblez, y se hace la producción. El uso del software de diseño de chapa metálica mejora la planificación, reduce el número de pruebas en herramientas y el tiempo de puesta a punto. Como resultado se obtienen piezas con mayor calidad y diseño de matrices que se pueden producir con máxima confianza. A continuación presentamos las herramientas de chapa metálica. La operación brida base es la primera operación en la creación de una nueva pieza de chapa metálica. Cuando se agrega una operación brida base a una pieza de SolidWorks, la pieza queda identificada como una pieza de chapa metálica. Los pliegues se agregan donde sea adecuado, y las operaciones específicas a la chapa metálica se agregan al gestor de diseño del Feature Manager. Puede crear cartelas de chapa metálica con indentaciones específicas que cruzan los pliegues. Con esta herramienta se puede modificar la posición, el perfil, las cotas, la vista preliminar y la visibilidad de chapa desplegada. La operación pestaña y ranura crea pestañas en un sólido y ranuras en otro sólido para crear sólidos interbloqueados. Esta operación facilita el soldado de piezas y minimiza la necesidad de crear sujeciones complejas, ya que puede interbloquear varias piezas de chapa metálica. Las caras y aristas deben corresponderse entre sí. Al seleccionar una arista para las pestañas, debe seleccionar una cara coincidente para las ranuras. Las caras pueden ser planas o cilíndricas, pero las aristas y las caras no deben tocarse. Puede agregar bridas de arista a una o más aristas. Las características generales son: el espesor se vincula al espesor de la pieza de chapa metálica. La línea de croquis del perfil debe estar en la arista seleccionada. Se pueden agregar bridas lineales y bridas curvas. Una operación de caras a inglete agrega una serie de caras a una o más aristas de una pieza de chapa metálica. El croquis para las caras a inglete debe cumplir los siguientes requisitos. El croquis puede contener líneas o arcos. El perfil de la cara a inglete puede contener más de una línea continua. Por ejemplo, puede ser un perfil en forma de L. El croquis debe ser normal respecto a la primera arista donde se crea la cara a inglete. Con la herramienta brida barrida se pueden crear pliegues compuestos en piezas de chapa metálica. Para crear una brida barrida, necesita como perfil un croquis de perfil abierto y un croquis o una serie de aristas de chapa metálica existentes como trayecto. La herramienta dobladillo agrega un dobladillo a la pieza de chapa metálica en la arista seleccionada. Se deben considerar algunos aspectos para utilizar esta herramienta. La arista seleccionada debe ser lineal. Las esquinas e inglete se agregan automáticamente a los dobladillos que se intercruzan. Con la operación de pliegue croquisado, puede agregar líneas de pliegues a una cara plana de una pieza de chapa metálica. Esto permite acotar la línea de pliegue de otra geometría. Algunos elementos a tomar en consideración acerca de la operación pliegue croquisado son los siguientes. Solo se permiten líneas en el croquis. Puede agregar más de una línea por croquis. La longitud de la línea de pliegue no tiene que coincidir necesariamente con la longitud de las caras que se está plegando. Se deben utilizar pliegues croquisados con caras planas que no se encuentren en estado desplegado. La herramienta romper esquinas, recortar esquinas, corta o agrega material a una pieza de chapa metálica, doblada sobre una arista o una cara.
donde la esquina externa corta material y la esquina interna agrega material. Puede aplicar tratamientos de esquinas a un sólido de chapa metálica plegado que persistirá en el estado desplegado. Se puede visualizar cómo el tratamiento de esquinas afecta al sólido de chapa metálica plegado y cómo traspasa la matriz plana. Los siguientes son tipos de tratamientos de esquinas: rectangular, circular, rasgado, semicilíndrico, ancho constante, redondeo completo y maleta. Los pliegues recubiertos en piezas de chapa metálica utilizan dos croquis del perfil abierto conectados por un recubrimiento. La operación brida base no se utiliza con la operación pliegue recubierto. Las características de pliegues recubiertos son las siguientes. No se puede hacer simetría. Requiere dos croquis que incluyan perfiles abiertos sin aristas vivas. Aberturas de perfil alineadas para asegurar la precisión de la matriz desplegada. Los segmentos de perfil en cada croquis son del mismo tipo. En el diseño del funcionamiento de una línea de ventilación o en el diseño de calefacción, ventilación y aire acondicionado, los pliegues en cruz se utilizan para endurecer la chapa metálica. El comando pliegue en cruz le permite insertar una representación gráfica de un pliegue en cruz en una pieza de chapa metálica. La herramienta corte normal permite normalizar todas las paredes laterales que no son normales en los modelos de chapa metálica. Esta herramienta aplica una operación de corte normal independiente de las herramientas que eliminaron el material. Se pueden seleccionar varias caras para definir una pared lateral normal de chapa metálica, pero no deben ser las caras superior o inferior. A continuación, mi compañero Joaquín presenta un ejemplo donde se aplican las herramientas de chapa metálica. Para que aparezcan las opciones de chapa metálica, lo que hay que hacer es en este menú dar clic derecho y en pestañas ya aparece chapa metálica, o desde el menú de aquí arriba en insertar aparece la opción chapa metálica. Ya que lo tienen acá, lo que vamos a hacer va a ser darle clic a abrir a base de pestaña, seleccionamos un croquis, vamos a hacer un dibujo. Y ya. La primera opción que aparece es para la profundidad, definir la profundidad de nuestra pieza. También nos da la opción de una segunda dirección, acá, no la voy a seleccionar. Esta opción de aquí es para el grosor, para definir el grosor que va a tener la figura. Le voy a quitar un poco. Y este es el radio que van a tener los pliegues. Lo voy a dejar en ese que tiene. Si le damos clic aquí en invertir dirección, lo que va a ocurrir va a ser que la figura se haga por fuera, por dentro del dibujo que hicimos. Ahorita está haciendo hacia afuera, le voy a dar clic para que se vea la diferencia. Se haría hacia adentro. Lo voy a dejar como hace rato y ya lo vamos a dar OK. La primera herramienta que vamos a revisar va a ser la de brida de aristas. Entonces voy a darle clic a la herramienta, seleccionamos una arista, seleccionamos esta arista, damos clic para poder seleccionar aristas, solo voy a seleccionar estas dos. Esta opción viene seleccionada ya por default, radio predeterminado, pero la podemos quitar y modificar el radio que van a tener los pliegues de la brida. Entonces lo puedo hacer más grande, pero lo voy a dejar como estaba, predeterminado. Esta opción es para ver qué separación van a tener cada brida. La podemos aumentar, pero la voy a dejar igual como estaba. El ángulo puede ser modificado igual, el ángulo de la inclinación, como vayamos a querer la brida. Lo voy a dejar así. Estas opciones de acá son para la longitud que vamos a definir para la brida. Voy a ponerlas así, en 1.5. Las opciones que están acá son para ver desde dónde se van a empezar a medir según cada selección. Esta opción que tengo seleccionada
es para que los 1.5 centímetros se comiencen a medir desde el punto donde se intersecte la cara externa de la brida y la cara externa de donde se está haciendo la brida, del plano. Entonces sería donde se intersecta esta cara con esta cara, ahí se va a empezar a medir los 1.5 centímetros. Si cambiamos de opción, se va a empezar a medir a la siguiente. Esta opción sería para empezar a medir desde la parte interna de la brida hasta donde se intersecte el plano de esta parte de la cara. Y por último, esta opción va a empezar a medir desde donde está esta cara de la brida hasta donde haya una cara igual, paralela, tangente, perdón, una cara tangente aquí, desde un plano tangente hasta donde está esta cara es de donde se van a empezar a medir los 1.5 centímetros. Entonces voy a dejarlo seleccionado así, y estas opciones son para definir desde dónde queremos que se empiece a hacer la brida. Ahora aquí lo tengo en material interno, pero puedo hacer desde externo o también desde el pliegue, desde donde queremos que se haga todo. Según lo que haga falta, pues ya se selecciona. Voy a seleccionar el primero. Estas opciones de aquí, de equidistancia, se pueden agregar también. Tú definir la equidistancia, si requieres de equidistancia, no la voy a seleccionar. Y la opción de recortar pliegues de lados es importante porque aquí se van a crear unos pliegues entre cada brida. Se va a generar, ahorita le voy a dar salir, no los voy a seleccionar para que puedan ver a lo que me refiero. Y entonces esta parte que se genera acá, si seleccionamos la opción de hace rato de recortar pliegues, se va a quedar el hueco nada más entre cada brida. Entonces lo voy a seleccionar para que se vea un poco mejor. Y ya debe de desaparecer. Ahora, siguiendo con la brida de aristas, voy a crear otra brida acá. La voy a hacer hacia allá. Y voy a editar el perfil de cara. Esta opción nos permite pues hacer la brida a como tú decidas que sea. Por ejemplo, nos va a permitir editarla como querramos. Si la quiero desde esta distancia, podemos acotar. Incluso podemos hacer la figura que querramos de la brida. Voy a hacer una figura rápido acá. Y ya le voy a dar atrás para poder seguir teniendo las opciones. Desde ahorita ya nos está mostrando la figura así como yo la hice. Podríamos acotar si la queríamos bien en medio o algo. Y siguen siendo las mismas opciones que hace rato. Acá. Ya le voy a dar a OK. Y se generó la brida así como yo la definí. La siguiente herramienta va a ser la de pliegue croquisado. Hay que seleccionar de dónde se va a hacer el pliegue. Voy a seleccionar esta cara y se genera un croquis automáticamente. Voy a hacer la línea del pliegue que se va a hacer, la voy a hacer un poco inclinada así. Ya voy a salir. Y lo que nos va a pedir primero va a ser que seleccionemos la parte que va a estar fija. Entonces aquí hay que seleccionar esta parte que va a ser la fija y la parte que está del otro lado es la que se va a doblar. Estas opciones son parecidas a las anteriores. La primera sería para que la línea que creamos es como una línea constructiva. Entonces, con la primera opción, el pliegue se va a realizar en medio de donde está la línea constructiva. O también podemos seleccionar las otras opciones, que sea de forma interna, del pliegue donde está la línea de forma externa o el pliegue exterior. Lo voy a dejar seleccionada en la primera, la que más me gusta, y el radio se puede modificar igual que antes, al igual que la inclinación. Me voy a inclinar un poco más otra vez, lo voy a dejar así. La siguiente opción, la siguiente herramienta que vamos a revisar va a ser doble pliegue. Otra vez voy a seleccionar una cara. Hacemos otra vez la línea donde va a estar el pliegue. Ya que la realicé, le doy salir. Y nos va a dar opciones parecidas. Entonces la cara fija va a ser la que está de este lado y la que se va a doblar va a ser la que está del otro lado. Entonces ya le di clic a la parte que va a estar fija y se genera el doblez doble. Entonces aquí tenemos
la longitud que vamos a querer que haya. Así como antes, depende de la que elijas, desde dónde se va a empezar a medir. Esta se comienza a medir desde la parte de aquí arriba hasta la parte de aquí abajo, del plano de hasta arriba hasta el plano de hasta abajo de esta parte, de esta parte de la pieza. Seleccionamos esta, se van a empezar a medir desde las dos caras internas, la cara interna y la cara interna. La distancia entre ellas va a ser la que le pongamos acá. Y si seleccionamos la primera, va a ser esta distancia va a ser la que haya desde la parte de arriba hasta la parte de arriba también de la otra pieza. La parte de acá y la parte de aquí arriba. Voy a seleccionar esta parte, esta opción, y los pliegues igual que hace rato, al igual que la inclinación la podemos cambiar. Se puede hacer un poco mayor o un poco menor. La voy a dejar en 90 grados esta vez. Y esta opción de aquí es importante porque dependiendo de si está seleccionada o no, se va a mantener esta distancia de aquí. Esta distancia se puede ver que la pieza doblada sigue estando a la misma distancia de donde no estaba doblada, esta parte de acá. Si la deseleccionamos, lo que va a pasar es que se va a mantener como que el mismo volumen de la pieza se va a mantener, entonces no va a lograr llegar hasta acá, se va a quedar un poco más atrás. La voy a deseleccionar para que se vea, entonces se quedaría más atrás porque como se está doblando, pues no va a llegar hasta el mismo lugar. Pero si la mantenemos seleccionada, va a llegar igual. Digamos que se aumenta el volumen que tiene. La voy a dejar así y ya está. La siguiente herramienta que vamos a utilizar va a ser la de caras a englete. Hay que seleccionar una cara. Voy a seleccionar esta cara de acá. Y se generó un croquis automáticamente. Voy a hacer un dibujo rápido. Acá. Así, así, así. Vamos a ver así. Y aquí me está generando la brida con las especificaciones que yo lo había pedido en el dibujo. Al igual que con la anterior brida, con la brida de aristas, podemos seleccionar más aristas. Ya selecciono otra arista, ya me lo voy a juntar. Y tenemos las mismas opciones que en la brida de arista. Solo esta de equidistancia es la única que cambia, que nos permite darle una equidistancia desde el inicio hasta el final. Le voy a quitar un pedacito, 1 centímetro de aquí y 1 centímetro de aquí, así como se está viendo. La voy a dejar así como está seleccionada y le voy a dar OK. Y ahora vamos a darle clic aquí en desplegar para poder ver cómo va quedando el patrón plano. Y así es como va quedando la figura que estamos creando ahorita. Vamos a usar la herramienta de dobladillo. Hay que seleccionar una arista, voy a seleccionar esta arista de acá. Y las primeras dos opciones que aparecen es pliegue exterior o material interior. La diferencia va a ser que aquí la distancia de esta cara es igual a la distancia máxima que hace la curvatura aquí, pero si lo cambio a pliegue exterior se va a comenzar a hacer la curvatura desde afuera. Entonces lo voy a dejar como pliegue exterior y aquí tenemos distintos tipos de dobladillo. Puede ser cerrado, está en abrir, puede ser rasgadura o enrollado. Si lo pongo en cerrado va a ser así como se ve acá y solo nos da opciones de longitud, pero en la anterior, si lo tenemos abierto, también nos da las opciones de la distancia de separación del dobladillo que se hace acá del círculo. Y en esta opción también podemos cambiar el radio que se hace, al igual que el ángulo. Y esta es parecida también, nos da las mismas opciones, solo que le falta este pedazo en esta opción. La voy a dejar así, solo que le voy a quitar tamaño. Y le voy a dar OK.
Así queda el doblez. Ahora vamos a utilizar las herramientas de chapa metálica en una pieza que se extruyó normal, sin haber utilizado la opción de brida base pestaña. Entonces yo solo he extruido esta figura y luego creo un vaciado acá. Entonces ya tenemos como resultado esta figura. Lo que voy a hacer primero para poder desplegar esta pieza va a ser insertar pliegues. Le doy clic a la opción de insertar pliegues y seleccionamos las aristas que vamos a... Primero hay que seleccionar una cara fija. Esta va a ser la cara fija. Y ahora sí ya aquí le damos para seleccionar las aristas que van a plegarse. Se pueden seleccionar desde afuera y no hay ningún problema. Me faltarían estas dos y ya está. Le voy a dar OK. Le voy a dar a aceptar. Y ya nos aparece la opción de desplegar, así como en la anterior pieza. Le voy a dar clic para ver cómo se ve. Y ya nos aparece. Ahora le voy a agregar bridas para que se puedan ver al desplegar, para que se puedan ver en el patrón plano. Entonces voy a seleccionar las aristas, otra vez, esta arista. Primero selecciono la opción de bridas, selecciono la arista, hasta donde quiero la dirección, la voy a poner acá. Esta también. Y la última. Son las opciones de hace rato también. Le voy a dar OK así como están. Y ya se creó la brida. Voy a desplegarlo para que se pueda ver las bridas bien. Ya nos aparecen estas bridas de este lado. Ahora vamos a ver una función que se llama extruir corte, que bueno, es la función que en general ya conocemos. Le damos clic, se va a generar un plano. Ahora dibujamos sobre esta figura lo que sea, pues cualquier figura cerrada, y se va a extruir un corte. Le dar salir. Y ahí está el corte de la figura que dibujé. La siguiente opción de corte va a ser el taladro sencillo. Esta opción lo que hace es, otra vez seleccionamos la cara que vamos a cortar, el plano. Esta opción lo que nos hace es puros cortes cilíndricos, entonces aquí ya nos da la opción de la profundidad y el radio que van a tener, el diámetro. Entonces voy a hacer un corte así. Ahora la opción que vamos a ver va a ser la de respiradero. Entonces aquí yo ya dibujé un croquis. Y la primero que nos pide es el límite, que va a ser el límite hasta donde va a llegar el corte que hagamos. Voy a seleccionar este círculo de acá. Entonces ya desde ahorita nos está haciendo el corte hasta el límite donde le dije. Los siguientes serían los nervios. Los nervios son los trazos que cruzan todo el corte. Tienen que estar tocando de lado a lado. Entonces voy a seleccionar esta línea y esta línea. Aquí nos da la opción de aumentar el grosor. Lo voy a aumentar un poco nada más. Lo voy a poner en 1. Luego los largueros serían estos círculos que están aquí en medio. Voy a seleccionar estos dos. Y también les voy a aumentar el grosor, el ancho, a 0.5. Esto lo voy a disminuir porque igual sea muy grande, solo para que sea mejor.
A.5. Y por último, la opción que queda es la de acá, límite de relleno, que nos va a crear un relleno hasta donde le ponga el límite. Si lo pongo hasta acá, hasta esta línea que ya la definimos como larguero, entonces se rellenaría todo. Entonces voy a seleccionar el último círculo que queda para límite de relleno y eso hasta ahí se va a rellenar, se va a hacer un relleno en esta parte. Y lo voy a dejar así ya como está, le voy a dar OK. Y ya está nuestro respiradero. Si queremos redondear cada arista del respiradero que tenemos acá, lo podemos hacer directamente desde las opciones de respiradero. Lo único que tenemos que hacer es agregarle un radio aquí en estas opciones. En el radio de los redondeos le voy a poner punto 1 y lo voy a soltar para ver cómo cambia. Y ya está, se puede ver cómo ya tiene el redondeo en todas las aristas. Por último, regresando a la primera pieza que realizamos, vamos a ver la función de cartela de chapa metálica. Hay que seleccionar las dos caras donde se va a hacer la cartela. Y aquí, esta distancia es para ver dónde se va a colocar la cartela. Lo voy a dejar en 5 como estaba. Esta medida es para ver qué tan larga va a estar la cartela. Lo voy a dejar en 2 centímetros. Y nos da la opción de mantener la cartela redondeada o si la queremos plana. La voy a regresar a redondeada porque me parece mejor y ya. Ahí está. Para finalizar la voy a desplegar otra vez. Y se puede ver cómo está el patrón plano.